Me lo bendiga a ustedes, gracias a ustedes por esas hermosas alabanzas entonadas en esta noche. Un abrazo, gracias Amén, amén, hermano. Bueno, amén, hermano. continuamos con el programa. Nos preparamos para escuchar la reflexión sobre la santidad, dirigida por nuestro hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. Tiene la reflexión sobre la santidad. Adelante, hermano Jorge Cambronero, su tiempo. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es un gran privilegio, de verdad que me siento privilegiado, dichoso de estar frente a tan distinguidas hermanos, ¿verdad? Predicadores, evangelistas, maestros, diáconos, consejeros matrimoniales. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Todo sea para exaltar a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos ha dado pues ese don, ¿verdad? Para pues ministrar cuando debemos. Bueno. Hoy vamos a hablar una vez más sobre la santidad y entonces vamos a empezar. Yo sé que ya, pues esto lo sabemos, pero es bueno recordarlo y tenerlo en mente, ¿verdad? ¿Qué es la santidad según la Biblia? Entonces, una definición bíblica de la palabra santo en hebreo es kadosh y en griego es hagios. Significa apartado, consagrado, dedicado a Dios. Y como todos sabemos, Dios es santo por naturaleza y también llama a su pueblo a que se santifique. Todos recordamos Isaías capítulo 6 versículos 2 y 3 donde dice que Isaías vio que estaba ahí el Señor sentado en su trono y que habían unos serafines que volaban, que uno tenía 6 alas y que con dos se cubría su rostro y que con sus otras 2 alas se cubrían sus pies y que entonces unos decían, ¿verdad? Que Dios era santo, santo, santo y que la gloria de Jehová llenaba toda la tierra. Entonces entendemos que no hay absolutamente nada que pueda corroer la santidad de Dios. Esto no es una perfección humana, sino es una separación del pecado y una dedicación plena a Dios. Allá en en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, Pedro nos enseña de que Dios quiere que seamos santos y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El mismo Dios nos escogió, dice que en Cristo, allá en Efesios 1:4, dice que según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mi amado hermano, esta palabra, santidad, es lo que nos define como verdaderamente hijos de Dios. Aunque cualquiera puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo si pecamos? Claro, podemos pecar, pero Dios nos va a mirar santos siempre que caminemos en el camino de Dios. Ahora, vamos a estar viendo un poco sobre el fundamento de la santidad. ¿Qué es el fundamento de la santidad? Bueno, el fundamento de la santidad radica en la propia naturaleza de Dios, quien es santo y único, separado de todo lo corrupto. Se basa en el llamado a que los creyentes reflejen su carácter, viviendo en obediencia, rectitud, consagración total a su voluntad, transformando el corazón y separándose del pecado. Es allí donde Dios nos quiere llevar. Es allí el camino de la santidad, de que todos nosotros debemos de seguir, como dicen, al pie de la letra. Ahora podemos ver algunos puntos fundamentales del fundamento de la santidad, como la naturaleza de Dios. La santidad no es solo un código, sino la esencia de Dios, caracterizada por su pureza moral,
majestad y separación de la creación. También es como una imitación de Dios. El mandato bíblico de ser santos porque yo soy santo establece la necesidad de imitar el carácter de Dios perfectamente manifestado en nuestro Señor Jesucristo, quien desde su nacimiento fue santo, nos enseñó la santidad, la obediencia, el amor. Consagración o separación implica ser apartado del pecado y de lo desagradable a Dios, dedicándose por completo al propósito por el cual fuimos llamados. También es una transformación interior, requiere la renovación de la mente y la transformación del corazón para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y como hablaba antes, es amor y obediencia lo que Cristo vino a enseñarnos. La santidad se manifiesta en la obediencia práctica y la vivencia de la fe a través del amor. Es una acción del Espíritu Santo, la santificación. Se logra a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces vemos cómo el fundamento de la santidad y sus partes. Ahora, ¿cómo debe ser la santidad en la vida del creyente? ¿Cómo creemos nosotros que debe ser? Bueno, debe ser posicional. Y entonces, ¿qué es posicional? Bueno, posicional es un cambio de identidad. Al creer, pasamos de estar en Adán, muertos en delitos y pecados, a estar en Cristo, vivos para Dios. Es una obra del Espíritu Santo. La santificación posicional es un acto único e instantáneo por el cual Dios nos separa, o sea, separa al creyente del pecado y lo declara santo y aceptado enteramente por la obra consumada de Cristo. No por nosotros, ¿verdad? Porque esto no es un mérito nuestro, es un mérito de Dios. Dios es quien llevó a cabo esto. Cuando leemos Hebreos 10:10, dice así la palabra de Dios, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué entendemos? Somos santificados indica una acción concluida por Dios y una vez y para siempre confirma que es posicional, ¿verdad? O sea, que no es progresiva. Esto es un acto único de nuestro Dios, quien nos quiere dar a entender, ¿verdad? Que debemos de ser santos. Entonces, la santidad en el creyente debe ser posicional, también progresiva. ¿Y por qué digo progresiva? Bueno, es vacilón, ¿verdad? Que cuando nosotros recién bautizados nos dicen que somos bebés y entonces vamos creciendo agarrados de la mano de nuestros hermanos que saben más, ¿verdad? Y vamos transformándonos y vamos teniendo una regeneración en nuestra vida y entonces es allí donde empieza a aflorar la santidad, ¿verdad? En nosotros como creyentes. También la santidad en el creyente tiene que ser práctica, o sea, tiene que reflejar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. O sea, que ya nuestras decisiones un domingo no es decir, bueno, voy para el fútbol, hoy es el mejor día del fútbol. O, bueno, hoy hay un gran concierto. O, ay, qué bueno, voy para la playa. No, ya esas no son nuestras decisiones como cristianos, porque estamos buscando la santidad. Nuestras decisiones deben ser, hoy es primer día de la semana, voy a reunirme con mis hermanos, voy a participar del memorial, de la ofrenda, voy a tener comunión con mis hermanos. Mis relaciones tienen que ser con mis hermanos en Cristo, con la familia santa de Dios.
Mis palabras ya no son aquellas palabras pendencieras, cuentachistes, palabras obscenas. No, mis palabras ya son palabras en oración, en santidad, ¿verdad? Mis pensamientos, igual, ya pienso lo que Cristo pensaba. Este, podemos leer Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vemos que la santidad en el creyente tiene que tener todos estos atractivos, ¿verdad? Posicional, progresiva y práctica. La palabra de Dios en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces, mi amado hermano, y todas, alguna visita que está hoy entre nosotros, todo es muy bonito, ¿verdad? Decían mis abuelos, cuando iban a hacer un negocio, decían, pero no le contemos a nadie, no le digan a nadie que estamos haciendo un negocio, porque si no, es capaz que se enojela, decían, ¿verdad? Que se echaba a perder o que ya alguien se ponía envidioso porque nosotros estábamos en plan de hacer un negocio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que hay obstáculos para la santidad. O sea, nosotros vamos a buscar la santidad, pero hay algo que obstaculiza y entonces no podemos. Allá dice, dice Romanos capítulo 12 versículo 2, ¿verdad? Porque no debemos de conformarnos con el mundo. Entonces, ese sería un obstáculo. Dice así, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nos conformamos a este siglo, entonces no vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no hay que conformarse con este mundo. Otro obstáculo es el pecado oculto o tolerado, ¿verdad? Eso no debemos nosotros de mantenerlo ahí. Tal vez hay algún hermano que fuma, que toma licor o tantas cosas, ¿verdad? No debemos de tolerar pecados, sino que si vemos algún hermano, ¿verdad? Que como dice Gálatas, 6:1 dice, si alguno de vosotros es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Entonces, el pecado oculto o tolerado es un obstáculo también para la santidad. Otro obstáculo es la ignorancia de la palabra. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cualquier predicador o cualquiera que llega a la puerta de nuestra casa nos puede poner, nos puede dar una mala enseñanza. Y como no tenemos este conocimiento de la palabra de Dios, entonces eso nos puede obstaculizar para santificarnos cada día más. Allá en Hechos 17:1 me recuerdo ahorita aquellos, los de Berea, que ellos llegaban a sus casas y revisaban para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Entonces ellos llegaban y se ponían a buscar en la palabra de Dios y ya se daban cuenta que sí, que lo que ellos decían estaba bien. Entonces vemos que eso también, la ignorancia de la palabra, es un obstáculo a la santidad. Y otra cosa también que es un obstáculo es la falta de comunión con Dios. Si en segunda de Timoteo, perdón, segunda de Tesalonicenses 5:17 y por ahí algunos otros dicen, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si no oramos, entonces no estamos teniendo comunión con Dios.
Esto sucede también en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en el trabajo también. ¿Cuántas veces hablamos nosotros con nuestra esposa o con el patrón, o con nuestros hermanos o tíos o primos? Este, tenemos que estar hablando consecutivamente, porque no podemos estar sentados y callados o movernos y sin hablar nada. Eso es una falta de comunión, de comunicación. Y entonces Dios eso es lo que quiere, que tengamos comunión con Él, que le busquemos de mañana, como los pajaritos, ¿verdad? Que en las mañanas se ponen a cantar y a cantar y a cantar, ¿verdad? Qué bonito, como dice el canto, que por las mañanas las aves cantan. Desde la mañana tener comunión con Dios es muy bueno, ¿verdad? Este, y entonces, si no tenemos comunión con Dios, esto puede ser un obstáculo para la santidad. Y bueno, no todo está perdido. Dios siempre se proveyó de todo, nos dejó la palabra de Dios y también nos deja cómo cultivar la santidad. ¿Cómo podemos cultivar la santidad? Bueno, como hablaba antes, ¿verdad? Buscando a Dios diariamente, en oración, en un estudio profundo de la palabra de Dios. Si por A o por B nos cuesta, buscamos a los hermanos que saben más, al predicador, ¿verdad? Porque él va a estar ansioso de ayudarnos, de saber de que queremos aprender más. Entonces, esto nos puede ayudar a cultivar la santidad. También otra cosa, para cultivar la santidad es confesar el pecado. Claro, confesar el pecado. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si nosotros confesamos el pecado, entonces vamos a liberarnos, nos vamos a desatar y Dios nos va a ayudar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, vea, una forma de cultivar la santidad es confesar el pecado. También, ¿cómo cultivar el pecado? Rodeándonos de gente que nos edifique. Ya yo no ando con aquellos amigos que solo me llevaban a jugar, a cosas que no eran lo que Dios quiere hoy en día. Hoy me reúno con mis hermanos en Cristo, los visito, platico con ellos, los llamo por teléfono. Y entonces eso me ayuda a mantenerme santo. Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? Rodearse de gente que me pueda edificar. Servir con humildad y amor también nos ayuda. También vivir con propósito y temor reverente. Hay un versículo que me llama la atención que es Eclesiastés 12:13, ¿verdad? Es ya cuando culmina el libro, ¿verdad? Que dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, ahí estaríamos completos totalmente, como guardando los mandamientos de Dios, porque eso nos va a llevar a cultivar la santidad. Entonces, siempre hay preguntas, siempre nos hacemos preguntas. Entonces, esta pregunta: ¿qué áreas de mi vida necesitan ser apartadas para Dios? Y entonces hago una introspección dentro de mí y empiezo a ver qué es lo que me está fallando, qué es en lo que tengo que trabajar más, qué áreas de mi vida necesitan ser apartadas para Dios. O esta otra: ¿cómo puedo reflejar la santidad en mi entorno familiar o laboral? ¿Cómo puedo reflejar la santidad en mi entorno familiar o laboral? Y todavía tenemos una pregunta más. ¿Qué decisiones correctas puedo tomar esta semana para vivir en santidad? ¿Qué decisiones voy a tomar? Voy a estudiar más la palabra de Dios. Me voy a llamar a un hermano para que me ayude a entender más la palabra de Dios. Y en fin, ¿verdad? Ir cada vez más buscando esa santidad. Y bueno, y para concluir, mis amados hermanos, la santidad no es una carga.
sino un llamado glorioso. Es vivir como hijos de Dios, reflejando su luz en un mundo que necesita esperanza. No se trata de perfección, sino de transformación. Dios no busca cristianos impecables, sino corazones rendidos que deseen ser como Dios. Y me llama mucho la atención Levítico 19:12, cuando Dios le hablaba a los hijos de Israel y les decía así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y aquí no termina todo. En el Nuevo Testamento, Jesús, allá en Mateo 5:48, le decía también a su gente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vea cómo termina esto. Dios no solamente quiere que nos santifiquemos, sino que también seamos perfectos como Él es perfecto. Bueno, mis amados hermanos, espero que este pequeñito devocional pues haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros. Para mí ha sido una mayor enseñanza, ¿verdad? He aprendido mucho y bueno, espero que ustedes también. Buenas noches. Amén, amén. Buenas noches. Muchas gracias, mi hermano Jorge Cambronero, por esa hermosa reflexión.